Como es habitual a esta hora en Mega Noticias 3 de la tarde, nos vamos de lleno a nuestra mesa de análisis y le doy la bienvenida a Clemente Romero Olmedo, abogado y consultor en materia de seguridad. Maestro, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Un gusto, un saludo para ti y para todo tu auditorio, Alberto. Maestro, estamos hablando en general en Mega Noticias del tema secuestro, pero particularmente en este espacio vamos a hablar del secuestro en el Estado de México. Maestro, muchos conocemos el perfil, el estereotipo de los policías en el Estado de México. Son de no muy buena fama. Pero ¿y por qué no pueden contra el delito del secuestro? ¿Por qué son tan ineficientes o están coludidos? Buena pregunta, Alberto, y para responderla debemos de verlo por distintas perspectivas. En primer lugar, podríamos mencionar que los temas relativos al desarrollo policial en México han estado muy restringidos o limitados en materia presupuestal en los últimos años por los recortes que ha hecho el gobierno federal en la materia. Eh, si nosotros contemplamos cuál es la realidad del secuestro hoy respecto a hace 10 años, la tasa sí se ha reducido prácticamente a la mitad. En 2012, de acuerdo a datos del INEGI, de la encuesta de victimización, la tasa de prevalencia era de 80 puntos. Y en el 2021 estamos hablando de 47, 45. Inclusive esa misma tendencia se puede ver en el Estado de México. Y si bien es cierto, la tendencia se ha reducido, dada la voluntad política que a nivel nacional se ha manifestado, creando comisiones especiales, leyes especiales para combatirlo, sigue siendo alto porque es de los delitos de alto impacto que le roba la tranquilidad a la población y a los familiares y a los círculos pequeños y amplios de los familiares víctimas de este lamentable y deleznable delito. El legislador ya en muchas entidades considera el secuestro una actividad mucho más peligrosa inclusive que el homicidio, y en ocasiones se sanciona con penas de prisión mucho más altas. Pero respondiendo a tu pregunta dentro de la primera sección, Alberto, es que sin duda las corporaciones policiales y las corporaciones castrenses como la Guardia Nacional tienen que mejorar sus mecanismos de supervisión respecto al quehacer de las policías. Las policías municipales, que son regularmente las que cometen mayores atropellos contra la población, carecen de profesionalización porque muchas de ellas cambian al cambiar la administración de una presidencia municipal. Y esos tipos de personas que no tienen buenos mecanismos de control, pues en algunos municipios son los responsables de generar secuestros express, muchos de ellos que duran algún par de horas, pero que al final del día impactan tanto en la psique colectiva como en las personas afectadas. Y afortunadamente la tendencia nacional de tener secuestros de más de 3, 4 días sí se ha reducido, incluyendo al Estado de México. Pero insisto, si bien la situación del secuestro no es igual de dramática que hace 10 años, sigue siendo lo suficientemente sensible como para que la sociedad siga sintiéndose muy vulnerable. Sí. ¿Cuál es la respuesta, Alberto? Es más policías, pero mejor capacitados, más profesionales y mejor supervisados. Sin duda esa es una fórmula que se ha demostrado sus buenos resultados tanto en México como a nivel internacional. Es decir, en materia del combate al delito del secuestro hemos avanzado. Sin Eh, duda. Aquí hay una particularidad. La Ciudad de México está prácticamente rodeado en la mayoría de sus bordes por el Estado de México. Y es ahí Correcto. donde entonces los criminales realizan su actividad en la Ciudad de México y en el Estado de México. Hay coordinación, o sea, esto no es nuevo, pero ¿está faltando la coordinación o por qué tienen tanta seguridad los criminales de venir a la Ciudad de México, realizar el delito de secuestro express y regresarse y que no les va a pasar nada? Mira, hay un problema estructural que tenemos en el país, Alberto, que tiene que ver no solo el tema con la coordinación, sino con las responsabilidades. Y en ocasiones las leyes se quedan cortas si no hay un trabajo político y de interacción cotidiana entre las distintas corporaciones.
Por ejemplo, en Estados Unidos, que hay miles de corporaciones policiales. Ahí estamos teniendo una pequeñita falla, A maestro Clemente. veces Ahí que está. exista una Ahí obligación de está. Es coordinación que en te ley perdimos es por un letra momento, muerta si no maestro. hay esta voluntad o estas habilidades sociales de parte de los mandos para que exista esta coordinación. Porque legalmente lo que ha fallado en México es que si no hay coordinación, básicamente no pasa nada, no hay sanción. Entonces, los criminales aprovechan tanto las zonas grises de las leyes como las zonas grises de las entidades federativas en las cuales entre que las autoridades se avienten la bolita de cuál es la jurisdicción responsable, son en estos espacios en donde los criminales aprovechan para cometer sus fechorías. ¿Qué podríamos cambiar o qué podría hacerse mejor, Alberto? Sin duda, considero que necesitamos una reforma dentro de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública que no solamente distribuya competencias y invite o obligue a la coordinación, sino que también imponga sanciones. Muchas de estas sanciones pueden ser presupuestales o pueden ser del tipo político administrativo. Yo estoy plenamente convencido, Alberto, que al final del día todas las instituciones están integradas por seres humanos que funcionan a través de incentivos. Y los incentivos pueden ser legales, pueden ser de satisfacción personal, económicos, etcétera. Pero bien diseñados, mejor vigilados, podremos mejorar esta realidad. Insisto, tener una tasa de homicidio por encima de la media internacional es preocupante y es alarmante. Estamos mejor que hace 10 años, pero sin duda no tenemos un problema resuelto, porque las dinámicas criminales, Alberto, cambian. Mientras Sí. los delitos de alto impacto, como el secuestro de varios días, semanas o meses, requieren de células con alta profesionalización, lo que vemos es el incremento de los secuestros express de un par de horas, en lo que las personas vacían las tarjetas de débito de las víctimas y que las mismas, por el temor a ser identificados, dado que normalmente la ciudadanía portamos nuestra credencial de elector Claro. o algún otro documento que acredite dónde vivimos, bajo la amenaza real e inminente de una amenaza futura, pues simplemente la cifra negra sigue ahí y sigue existiendo. Así que Maestros, sí. ¿Será que también ya los criminales vieron que era muy complicado el delito de secuestro y se fueron por el de la extorsión, por ejemplo, que es mucho más fácil? Todos esos centros nocturnos o actividad comercial normal van sobre de ellos y es más fácil. Sí, recordemos, Alberto, que la criminalidad atiende a dinámicas e incentivos. Cuando se incrementan penas, se persiguen células criminales y muchos de ellos terminan en prisión, son agentes económicos racionales que toman decisiones. Si tú vas a tener el mismo ingreso por 50 secuestros express que por uno de alto impacto que te lleva 3, 4 años planearlo, pues sin duda vas a hacer actividades mucho de menor impacto donde la probabilidad de que las autoridades investiguen, persiguen y sancionen sean mucho más bajas. Y no solamente eso, también vemos, Alberto, un incremento en los delitos cibernéticos, en los robos de identidad, en los robos a través de tarjetas de crédito. Cada vez los grupos criminales son más sofisticados para robar a la población, que no es suficiente las medidas que se han implementado hasta el momento. ¿Por qué? Porque muchas veces falta más y mejor comunicación de los agentes financieros para explicarle a la ciudadanía los riesgos de, por ejemplo, perder de vista su tarjeta de crédito al usarla en algún establecimiento mercantil, de no compartir datos sensibles a cualquier medio, de no contestar vía telefónica cualquier premio o ganancia de algún banco o alguna institución que se haga pasar como tal. Así que la incidencia delictiva y la criminalidad siempre obedece a incentivos y es ahí donde la sociedad y el gobierno debemos de estar atentos tanto del cambio en las dinámicas criminales como de las mejores políticas públicas que se pueden Sí. aplicar para reducir el impacto de los delitos en nuestro país. Maestro Clemente, te pido que le demos la bienvenida al doctor Samuel González, abogado y experto en temas de seguridad. Samuel, preguntarte de entrada, muy buena tarde, preguntarte, realmente, como nos dice el maestro Clemente, hace 10 años el delito del secuestro pues, estaba en boga y ahorita digamos que ya lo han disminuido. ¿A qué se debe esto? Sin duda, en todo el país afortunadamente ha habido una
disminución muy importante en los últimos 3 años y se debe, entre otras cosas, ¿verdad?, al trabajo que está haciendo la Coordinación Nacional Antisecuestro y desde luego a la manera en cómo está trabajando la Guardia Nacional en el combate al secuestro en el país. Ha habido una reducción significativa. El delito de secuestro en el país bajó entre 1999 y el año 2007, subió entre el 2007 y el 2018 y ahora está en un fenómeno de, afortunadamente, una tendencia a la baja debido a la acción y a la coordinación de las autoridades en esta materia. Doctor, ¿qué tiene que hacer una persona que es víctima del secuestro en estos momentos? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, pues lo que hay que hacer es primero hacer acciones de prevención, ¿verdad? Una gran cantidad de elementos que tienen que ver con secuestro se pueden prevenir. Hay que tener acciones muy claras de evitar dar la información, compartir datos, ¿verdad? Cambiar rutas. En fin, hay que hacer una función de prevención muy importante con las familias también, y desde luego, una vez que pasa el incidente, pues denunciarlo con la autoridad que más confianza haya. En este caso, pues el trabajo que ha tenido la Coordinación Nacional Antisecuestros en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana Federal, pues ha sido muy, muy importante y pues ahí se han dado los resultados. Porque ahí es una cuestión de confianza, maestro Clemente. ¿Qué tiene que hacer uno? Denunciarlo, pero ¿qué tanta confianza hay de que eso sea lo mejor? Toda vez que los secuestradores, pues lo primero que hacen es amenazar de que no le avisen a las autoridades. Sin duda, Alberto, la confianza ciudadana en las corporaciones de seguridad y procuración de justicia no puede cambiarse de la noche a la mañana. Es un trabajo constante de evaluación, de trabajo mutuo. Y hay algo que quiero destacar, Alberto. La ciudadanía podemos ser mucho más cautos con el manejo y uso de redes sociales para reducir la vulnerabilidad a ser víctimas de algún secuestro o secuestro express o extorsión, como comentabas. ¿Por qué? Porque muchas veces los menores de edad no son supervisados por adultos e inclusive muchos adultos no tienen la precaución o diligencia de subir su vida en sus redes sociales, poniendo en tiempo real en dónde están, qué hacen y a qué se dedican. Y este tipo de actividades hay que ser muy cuidadosos, porque la migración de las actividades criminales al ciberespacio es una tendencia constante y creciente y irreversible. Así que mi invitación a todas las personas que nos estén viendo en este momento es que primero sean muy cuidadosos de la información que compartan en redes sociales. Segundo, supervisen la información que comparten los menores de edad a su cargo. Y tercero, siempre tengan un plan estructurado familiar sobre qué es lo que se debe de hacer en caso de ser víctima de alguna extorsión telefónica o de algún intento de secuestro. Recordemos que los bienes materiales van y vienen y que a veces el resistirse a un secuestro puede generar en la situación de perder la vida. Pero afortunadamente los secuestros, como estábamos acostumbrados hace 10, 15 años, la dinámica ha cambiado. Sí. Pero lo que no ha cambiado es muchas veces la violencia con la que los grupos criminales se ensañan con las víctimas. Así que no olvidemos que los bienes materiales van y vienen, seamos cautos en nuestro actuar cotidiano, no portemos más dinero del necesario, seamos modestos en nuestras actividades cotidianas y no seamos presas fáciles de la criminalidad. Así que en el espacio público estemos siempre atentos y en el espacio privado, particularmente en el ciberespacio, seamos muy cuidadosos de todo lo que subamos, porque a veces la gente percibe o trata de vender una mejor calidad de vida de la que realmente tiene. Pero eso no lo saben los grupos criminales. Si la gente ve que las personas van a determinados restaurantes, van de vacaciones a determinados lugares, pues claro que hacen un perfil socioeconómico de la potencial víctima y pueden establecer rutas y trazos de manera muy sencilla. Es algo que yo he platicado tanto con mi staff como con trabajadores, como con familiares, sobre qué tan importante es ser
cuidadoso en la información que compartimos en nuestras Claro. redes y con nuestras redes de familiares, porque muchos de los delincuentes en secuestros están vinculados con familiares o con trabajadores. Sí. Así que cuidemos la información que compartimos a terceros, tanto en el espacio virtual como en el espacio físico. Doctor Samuel González, esta Coordinación Nacional Antisecuestros fue creada en la administración del presidente Peña Nieto en 2014 por decreto presidencial. ¿Ha trabajado bien entonces? ¿Esta administración pues hizo bien en continuar ese trabajo? Sin duda alguna, ese es parte del trabajo que muchas organizaciones sociales pidieron. El primer comisionado antisecuestro pues fue Renato Sales, que hizo un buen trabajo de coordinación, y luego otras personas, y actualmente pues está en la oficina de la secretaria Rosa Isela, y ahí en esta subsecretaría han trabajado de manera muy, muy importante. Incluso lo comentaba el abogado, ¿verdad? Yo personalmente hace unos meses, ¿verdad? Una de mis familiares fue puesta en una situación de secuestro virtual en el estado de Querétaro, ¿verdad? Y gracias a la coordinación que ellos tuvieron, nos apoyaron y logramos generar pues el que la víctima se diera cuenta de que estaba siendo sujeto a un secuestro virtual. Hubo una gran coordinación, ¿verdad? Y desde luego que ha dado bastantes resultados. Así que es importante, se ven en los números de denuncia que ha reducido el secuestro en el país, y quiere decir que con acciones de coordinación pues se tienen, digamos, los resultados que la sociedad demanda. Exactamente, qué bueno, doctor, que salieron bien en ese caso familiar. Y maestro, las recomendaciones pues absolutamente necesarias para que de alguna manera podamos prevenir este delito. Gracias, doctor Samuel González, gracias, maestro Clemente Romero, por haber estado con nosotros. Un gusto saludarles. Gracias a ustedes. Buenas tardes. De un lado de la frontera y del otro, saben qué tienen que hacer para combatir a los cárteles, acabar con la corrupción y la violencia que nace con el narcotráfico, pero termina con la muerte de miles de personas sin importar nacionalidad ni ubicación geográfica. Ya les siguen la pista al dinero, no requieren declararlos como grupos terroristas, a menos que su objetivo sea otro. Porque no se trata de nacionalismo